Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en esta ocasión. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, la verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta, con un escalofrío recorriéndonos la espalda. Hablamos de un misterio que ha sacudido los cimientos de la tranquilidad, de alguien que, de repente, se ve envuelto en una situación de absoluto terror. ¿De quién hablamos? Pues prepárense porque vamos a desentrañar la noticia que ha dejado a Demet aterrado por una carta anónima, un suceso que ha corrido como la pólvora por todos los medios y que ha generado un sinfín de preguntas y especulaciones. Si les gusta lo intrigante, lo sorprendente y los enigmas que te hacen pensar, este es su vídeo. Así que antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. ¡Vamos allá! Imaginen la escena, un día normal, rutinario, sin mayores sobresaltos. Una taza de café humeante, el murmullo del tráfico matutino filtrándose por la ventana, quizás la planificación de un nuevo proyecto o la revisión de agendas apretadas. La vida, tal como Demet la conocía, transcurría con la previsibilidad que otorga la fama y el éxito. De repente, una carta. A simple vista, nada fuera de lo común. Un sobre genérico, quizás con el sello de alguna institución, o simplemente depositada en el buzón como cualquier otra correspondencia. El ritual cotidiano de revisar el correo, una tarea que miles realizamos a diario sin pensar en las consecuencias. Hasta que se lee su contenido. Y ahí es cuando el mundo se tambalea. Esto es exactamente lo que le ha sucedido a Demet, una figura pública, alguien a quien muchos conocemos y seguimos por su trabajo, por su carisma, por su presencia en el ojo público. Su vida hasta este instante parecía un tapiz cuidadosamente tejido de logros y reconocimientos. Pero una simple misiva, enviada desde las sombras, ha roto esa urdimbre, sumergiéndolo de repente en un torbellino de miedo y desasosiego que es difícil de comprender desde fuera. La carta anónima, con amenazas veladas, con insinuaciones que te hacen pensar en lo peor, ha actuado como un catalizador de todos los miedos latentes. ¿Quién podría estar detrás de este acto cobarde? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de quien ha decidido sembrar el pánico en la vida de Demet? Estas son las preguntas que probablemente le taladran la cabeza ahora mismo a Demet, y que a nosotros, desde fuera, nos dejan con una curiosidad insaciable, mezclada con una profunda preocupación. Cuando hablamos de una carta anónima, estamos entrando en un terreno muy delicado, ¿verdad? El anonimato, esa capa de invisibilidad que le otorga el remitente, le confiere un poder perturbador, una impunidad que puede ser utilizada con fines perversos para sembrar el terror y la desestabilización. No hay una cara visible, no hay un nombre que pueda ser confrontado, solo palabras, cuidadosamente elegidas, que pueden ser devastadoras en su impacto emocional. Y en el caso de Demet, esto parece haber sido precisamente el arma utilizada. La noticia ha sido confirmada, el pánico que describe la situación es real, y las implicaciones son, sin duda, muy serias. No estamos hablando de un simple malentendido o de una broma de mal gusto, estamos hablando de seguridad, de la tranquilidad personal, de la paz mental de una persona que hasta este momento vivía su vida de manera normal, enfrentándose a los desafíos propios de su profesión, pero sin la sombra de una amenaza directa y anónima. ¿Qué podría contener una carta así para generar un terror tan palpable, para hacer que una persona, acostumbrada a las luces y a la atención pública, se sienta completamente vulnerable y aterrada? Podemos imaginar, ¿verdad? Las posibilidades son tan vastas como la imaginación fértil y retorcida de quien escribe. Desde chantajes económicos que buscan explotar su posición, hasta amenazas directas a su integridad física, a la seguridad de sus seres queridos, o incluso a la destrucción de su reputación y su carrera, un pilar fundamental de su vida. Cada posible escenario es más perturbador que el anterior. Y es esa incertidumbre, esa falta de información clara, lo que más atormenta. No saber a qué te enfrentas, no tener pistas claras para poder identificar al agresor o para poder defenderte eficazmente, esa es la peor parte. Es como estar a ciegas en un campo minado, donde cada paso incierto puede tener consecuencias catastróficas. Ahora pensemos en Demet, en la persona detrás del personaje público. Es alguien que hasta este punto ha estado en el ojo público, ha navegado las aguas de la fama, pero probablemente siempre sintiendo cierto control sobre su vida, sobre su entorno, sobre su propia narrativa. De repente este elemento externo, este individuo anónimo, irrumpe en su vida de la forma más perversa posible, robándole esa sensación de seguridad, esa armadura que la fama paradójicamente a veces otorga.
No es solo la amenaza en sí misma, es la invasión de su espacio personal, la sensación de estar siendo vigilado, de que alguien conoce detalles íntimos de su vida, o peor aún, que está planeando algo siniestro. Esta intromisión en su intimidad es una violación en sí misma, y el miedo que genera es profundo y paralizante. Las reacciones ante una situación así son muy variadas, tanto a nivel individual como social. Por un lado está el shock inicial, la incredulidad ante la audacia y la bajeza del acto. Luego, inevitablemente, viene el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a las consecuencias que esas amenazas podrían acarrear, el miedo a la impotencia. Y finalmente surge la necesidad imperiosa de actuar, de protegerse, de buscar una salida a esta pesadilla. ¿Qué medidas habrá tomado Demet? ¿Habrá acudido de inmediato a las autoridades, confiando en que la ley pueda ofrecerle amparo? ¿Habrá intentado investigar por su cuenta, buscando pistas que lo lleven al origen de esta tormenta? ¿Habrá buscado el apoyo de su círculo íntimo, compartiendo su angustia y buscando consuelo? Todas estas son preguntas que quedan en el aire alimentando el misterio y la especulación, y que al no tener respuesta inmediata, intensifican la intriga que rodea este suceso. Es importante recordar que aunque estemos hablando de una figura pública, detrás de todo hay una persona, con sus miedos, sus vulnerabilidades y su derecho inalienable a la seguridad y la tranquilidad. Y nadie, absolutamente nadie, merece vivir bajo la amenaza constante de alguien que se esconde en las sombras, que actúa desde el anonimato para infundir terror. La cobardía del anonimato es precisamente lo que permite este tipo de acosos, y es profundamente lamentable que existan personas dispuestas a causar tanto daño, a sembrar tanta angustia, con el simple acto de escribir unas palabras en un papel. Es un recordatorio sombrío de que la maldad, en sus diversas formas, sigue presente en nuestra sociedad. Las implicaciones de este evento van más allá de lo personal, extendiéndose al ámbito público y mediático. Cuando alguien tan conocido como Demet es objeto de este tipo de amenazas, la noticia salta a los titulares, se convierte en tema de conversación, y esto, en sí mismo, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede generar una ola de empatía y apoyo hacia la víctima, un sentimiento de solidaridad que puede ser reconfortante. Las muestras de cariño y el respaldo de sus seguidores pueden ser un bálsamo para su espíritu. Por otro lado, este tipo de atención mediática puede ser vista por el atacante como una forma de obtener la atención que busca, de sentirse poderoso, de amplificar su impacto. Es un juego peligroso de poder y visibilidad, donde la víctima, sin quererlo, puede estar alimentando el ego del agresor. Analizando un poco el contexto, intentando desentrañar el porqué de este ataque, ¿podría haber algún motivo detrás de estas amenazas? ¿Algún conflicto pasado, alguna envidia profesional o personal, alguna deuda pendiente, real o imaginaria? Las teorías son innumerables y cada una añade una capa más de complejidad al misterio. Quizás sea alguien con un profundo resentimiento profesional, un competidor frustrado o un ex empleado descontento. O tal vez sea alguien que siente erróneamente o no, que Demet le ha hecho daño de alguna manera, y busca venganza. Y esto es quizás lo más escalofriante y desolador, podría ser simplemente una persona con intenciones puramente maliciosas, alguien que encuentra placer o gratificación en el poder que le otorga el miedo que puede infundir, alguien que disfruta viendo el mundo de otro desmoronarse por sus acciones. La carta anónima es un recurso clásico del suspense, ¿verdad? Un elemento recurrente en novelas y películas de misterio que siempre nos hace imaginar al villano oculto, al enemigo invisible que acecha en las sombras. En este caso parece que la realidad ha superado a la ficción, creando una situación que es tan perturbadora como cualquier guión bien elaborado. Y es que cuando se trata de la seguridad de una persona, de su integridad física y mental, no hay espacio para juegos, ni para la especulación liviana o el morbo barato. Debemos abordar esta situación con la seriedad que amerita. Es fundamental que como espectadores y como comunidad, entendamos la gravedad de la situación. No se trata de un simple chisme que se consume y se olvida, sino de un acto de acoso y amenaza que puede tener consecuencias muy serias, tanto a nivel psicológico como físico para la víctima. La sensación de vulnerabilidad que experimenta Demet en estos momentos es innegable, es una carga emocional inmensa que afecta su bienestar diario, y es algo que debemos abordar con la empatía y la seriedad que merece. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Quizás este suceso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en nuestra vida, incluso en esta era digital.
A veces creemos que estamos más expuestos, pero también más protegidos por el anonimato. Las amenazas físicas, o aquellas que buscan desestabilizar emocionalmente a una persona, siguen existiendo con una fuerza aterradora. Y el anonimato, como hemos visto de forma tan cruda, puede ser un vehículo extremadamente peligroso para estas intenciones destructivas. La línea entre la libertad de expresión y el acoso es a veces muy delgada, y es responsabilidad de todos mantenerla clara. Las autoridades, sin duda, estarán trabajando intensamente para identificar al responsable de este lamentable acto. La investigación para desentrañar quién se esconde detrás de la amenaza anónima puede ser un camino largo y complicado, especialmente si la carta no ha dejado indicios claros, si ha sido escrita de manera que dificulte la identificación de su autor. Es un duelo entre la astucia del atacante que busca permanecer oculto, y la diligencia y la experiencia de quienes buscan justicia y desean restaurar la tranquilidad de la víctima. Cada pista será analizada, cada detalle escrutado, en un esfuerzo por arrojar luz sobre este oscuro episodio. Y mientras tanto, Demet vive bajo la sombra de esta amenaza. Imaginemos el estrés, la ansiedad, la paranoia que esto genera en su día a día. Cada sombra que se proyecta en la pared, cada ruido inesperado en la noche, cada mirada sospechosa en la calle, podría ser interpretado como una señal de peligro inminente. Es una carga emocional enorme que sin duda afecta su bienestar, su concentración, su capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. La vida se ve teñida por el miedo, y esa es una situación inhumana. La noticia de Demet aterrado por carta anónima es, en última instancia, un recordatorio potente y sombrío de que incluso en la vida de las figuras públicas, aquellas que parecen tenerlo todo bajo control, existen aspectos vulnerables y oscuros. Y que el anonimato, esa pantalla detrás de la que se esconden muchos cobardes, puede ser utilizado para infligir un daño considerable, para robar la paz y la seguridad de una persona. Es un reflejo de los rincones más sombríos de la naturaleza humana, pero también de la importancia de la solidaridad y la búsqueda de justicia. Espero sinceramente que esta situación se resuelva de la mejor manera posible, que se pueda identificar al responsable de este acto cobarde y que Demet recupere su tranquilidad y su paz mental cuanto antes. La justicia debe prevalecer, y la seguridad de todas las personas, sin importar su notoriedad o su posición en la sociedad, debe ser una prioridad fundamental para todos nosotros. Que este incidente sirva como un llamado a la acción, a la reflexión sobre la empatía y el respeto en nuestras interacciones, tanto virtuales como reales. En resumen, hemos explorado la impactante noticia de Demet, quien se encuentra aterrado por una carta anónima. Hemos reflexionado sobre las posibles motivaciones detrás de este acto, el impacto psicológico devastador en la víctima y la importancia de abordar estos temas con la seriedad y la sensibilidad que merecen. Este suceso nos recuerda, una vez más, la fragilidad de la seguridad personal y el poder destructivo que puede tener el anonimato cuando se utiliza como arma para amenazar y acosar. Quisiera agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir trayéndoles historias como esta, a explorar los recovecos de la actualidad y a generar un espacio de reflexión y debate. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre este caso? ¿Han vivido alguna situación similar o conocen a alguien que haya pasado por algo así? Déjenmelo saber en los comentarios, sus aportaciones son muy valiosas para nuestra comunidad y enriquecen la conversación. Y si les ha gustado este contenido y lo encuentran interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.